En un sótano sin ventanas, bajo una universidad respetada, se construyó una prisión que nunca debió existir, no para criminales reales, sino para estudiantes comunes, jóvenes, sin antecedentes, sin entrenamiento, sin intención de hacer daño. Aún así, en solo unos días, ese lugar se convertiría en uno de los experimentos más perturbadores de la historia moderna. La idea parecía simple. Un grupo sería asignado como guardias, otro como prisioneros. Todo sería temporal, controlado, académico, un estudio sobre el comportamiento humano y la influencia de los roles sociales. Nada más. Los participantes llegaron confiados, sonreían, bromeaban, sabían que era un experimento, sabían que podían irse, o al menos eso creían. Los roles se asignaron al azar, no por personalidad, no por antecedentes, pura suerte. En ese momento, nadie imaginaba que esa simple decisión marcaría el inicio de una transformación profunda. La prisión fue diseñada con precisión, celdas pequeñas, pasillos estrechos, iluminación artificial constante. No había relojes, no había referencias al mundo exterior. El tiempo empezaba a perder sentido incluso antes de que comenzara el experimento. A los prisioneros se les quitó la ropa. Se les dio una bata sencilla, sin ropa interior, el tobilú, una cadena simbólica en la cabeza, una media para simular el cabello rapado. No era castigo físico, pero sí una forma clara de despojo. Los guardias recibieron uniformes, ropa limpia, botas, gafas oscuras. Las gafas no eran un detalle menor. Ocultaban los ojos, y al ocultar los ojos, ocultaban también la empatía. Desde el primer momento, las reglas fueron claras. Los guardias debían mantener el orden. Los prisioneros debían obedecer. Todo era parte del estudio. Todo estaba permitido dentro de ciertos límites. Límites que aún no estaban del todo definidos. Al inicio, todo parecía un juego serio, una representación, una simulación académica. Nadie gritaba, a nadie sufría. Pero algo empezaba a cambiar. La primera noche pasó sin incidentes graves. Sin embargo, el ambiente ya no era relajado. El encierro comenzaba a pesar. El silencio se volvía incómodo. La prisión empezaba a sentirse real. Afuera, el mundo seguía igual. Adentro, algo había comenzado. La luz artificial marcó el inicio del primer día completo. No hubo amanecer ni señales de la mañana. No había sol que indicara el paso del tiempo. Dentro de la prisión, el tiempo dejó de pertenecer a quienes estaban encerrados. Algo casi imperceptible comenzó a cambiar. Los guardias caminaban un poco más erguidos. Sus órdenes sonaban más firmes. Los prisioneros, en cambio, bajaban la mirada con mayor frecuencia. El experimento seguía siendo joven, pero el poder ya había despertado. Los guardias recibieron instrucciones mínimas. No se les dijo cómo castigar, solo que debían mantener el orden. Esa ambigüedad resultó clave en les dio libertad, y con la libertad llegó la creatividad. Las gafas oscuras se volvieron una barrera psicológica. Detrás de ellas, los guardias se sentían anónimos, invisibles, menos responsables. No eran individuos tomando decisiones, eran el rol actuando por ellos. Los prisioneros dejaron de ser llamados por su nombre. Ahora eran números. Cada número reemplazó una historia personal, una identidad, una vida fuera de ese sótano. Ser llamado por un número parecía un detalle menor, pero poco a poco fue borrando la sensación de ser alguien. Llegó la primera orden absurda. No era necesaria ni funcional. Era solo una demostración de control. Los prisioneros dudaron, se miraron entre ellos y finalmente obedecieron. En ese instante,
El experimento cruzó una línea invisible. Lo que había comenzado como una actuación empezó a sentirse real. Los guardias dejaron de interpretar un papel y comenzaron a vivirlo. Los prisioneros dejaron de fingir su misión y comenzaron a sentirla. El cerebro humano se adapta rápido cuando el entorno lo exige. Desde fuera, los investigadores observaban atentamente, tomaban notas, cronometraban reacciones. Todo parecía ir según lo planeado. A nadie intervenía. El silencio académico validaba cada pequeño acto de humillación. Durante la noche, el poder se puso a prueba. Los prisioneros fueron despertados sin motivo. Se les dieron órdenes contradictorias. Se les hizo repetir acciones inútiles. No había golpes, pero sí vergüenza. No había sangre, pero sí desgaste mental. En medio de la tensión, uno de los guardias rió. No fue una risa nerviosa, fue una risa sincera. En ese sonido había disfrute. El poder ya no era una responsabilidad asignada, era una recompensa emocional. Entre los prisioneros comenzó a circular un murmullo, una incomodidad compartida, una sensación de injusticia. La resistencia empezaba a gestarse, incluso si todavía no tenía forma. El poder, mientras tanto, ya había aprendido algo importante: podía castigar. La resistencia no nació como un acto heroico, sino como una reacción desesperada. Durante la madrugada, los prisioneros se coordinaron en silencio, colocaron colchones contra las rejas, bloquearon las celdas y se negaron a seguir órdenes. No gritaban consignas, simplemente dijeron no. La rebelión tomó por sorpresa a los guardias. Por un momento, el control pareció frágil, pero la respuesta no tardó. Los guardias irrumpieron con fuerza, levantaron colchones, empujaron cuerpos, gritaron órdenes cada vez más duras. El caos duró poco. El mensaje fue claro: la desobediencia tendría consecuencia. Uno de los prisioneros fue separado del grupo, aislado, encerrado solo. El silencio se convirtió en castigo. La soledad dejó de ser ausencia y pasó a ser una amenaza. Los demás observaron sin intervenir. Aprendieron rápido. Después de la rebelión, las reglas cambiaron, o mejor dicho, dejaron de ser claras. Las órdenes se volvieron impredecibles. Lo que estaba permitido en un momento era castigado al siguiente. Esa incertidumbre desgastaba más que cualquier grito. Los castigos ya no respondían a acciones concretas, se aplicaban para mantener el control. Ejercicios físicos innecesarios, posturas incómodas, humillaciones repetidas. El castigo dejó de ser reacción y se convirtió en sistema. Lo que al principio parecía impensable empezó a normalizarse. Los prisioneros ya no se sorprendían ante el abuso. El cerebro humano se adapta incluso a la crueldad cuando ésta es constante. Lo anormal se volvió cotidiano. Desde fuera, los investigadores comenzaron a sentir incomodidad. Las notas se llenaron de observaciones preocupantes. Sin embargo, el experimento continuó. Producía datos, y los datos parecían demasiado valiosos para detenerse. Uno de los prisioneros colapsó, lloró, se desorientó, suplicó salir en su mente. Ya no podía sostener la presión. El daño psicológico dejó de ser teórico y se volvió visible, evidente, imposible de negar. Aún así, el experimento no se detuvo. Los prisioneros restantes comenzaron a autocontrolarse. Se corregían entre ellos. Se reprendían antes de que llegaran los guardias. El poder ya no necesitaba imponerse desde afuera. Había sido internalizado. La prisión empezaba a funcionar sola. Después de la rebelión,
llegó una calma inquietante. Las órdenes ya no se cuestionaban. La obediencia era automática. El silencio se volvió constante, pesado, casi opresivo. Todo funcionaba con una eficiencia perturbadora. Los guardias ya no necesitaban levantar la voz. No hacía falta. El control ahora se ejercía con miradas, pausas y gestos mínimos. El miedo había hecho su trabajo. Los prisioneros comenzaron a olvidar quiénes eran fuera de la prisión. El número se volvió más real que la persona. La identidad anterior se desvanecía lentamente, reemplazada por una existencia reducida al encierro y la obediencia. Uno de los guardias destacó por encima de los demás. No rompía reglas. Las perfeccionaba. Sabía exactamente cuándo castigar y cuándo simplemente observar. Su conducta se convirtió en ejemplo. El sistema premiaba la dureza disfrazada de disciplina. Los investigadores ya no eran observadores completamente externos. Ajustaban normas, aceptaban castigos, justificaban decisiones. La línea entre estudiar y participar comenzó a borrarse. La objetividad se diluía con cada día que pasaba. Para los prisioneros, el sótano se convirtió en el mundo entero. No había pasado ni futuro, solo el presente inmediato. El tiempo psicológico se deformó, las horas parecían eternas o inexistentes. Algunos prisioneros no colapsaron con gritos ni lágrimas, se apagaron lentamente. Dejaron de reaccionar. La resignación reemplazó a la resistencia. Ese silencio era más alarmante que cualquier protesta. Desde una mirada fría, el experimento parecía un éxito. El orden se mantenía, a los roles se cumplían. Todo estaba bajo control. Demasiado control. Una advertencia externa apareció. Una persona ajena al experimento observó el sótano por primera vez. No estaba acostumbrada a normalizar el abuso. Lo reconoció de inmediato. Durante un breve momento, esa advertencia fue ignorada. El abuso dejó de ser un evento aislado y se convirtió en rutina. Nada parecía fuera de lugar. Todo tenía una explicación, una razón, una nota en el cuaderno de observación. La crueldad se volvió administrativa. En los registros, el experimento avanzaba con éxito. Los comportamientos eran claros, los patrones evidentes, pero dentro del sótano, la realidad era otra. Cada día erosionaba un poco más la dignidad de quienes estaban encerrados. La advertencia externa regresó con más fuerza. Una persona que no formaba parte del equipo científico entró nuevamente al lugar. No llevaba el peso de la costumbre ni la justificación académica. Lo que vio no le pareció ciencia, le pareció abuso. Las miradas bajas, las posturas forzadas, el miedo constante. Nada de eso parecía un experimento controlado, parecía una prisión real. Por primera vez, la pregunta se formuló sin rodeos. ¿Qué se está permitiendo aquí? ¿En qué momento el estudio dejó de observar el comportamiento humano y empezó a provocarlo deliberadamente? Las justificaciones comenzaron a resquebrajarse. Las palabras técnicas ya no alcanzaban para cubrir lo evidente. El argumento del valor científico empezó a perder peso frente al daño psicológico visible. Detener el experimento dejó de parecer un fracaso. Empezó a sentirse como una obligación moral. La decisión fue difícil, pero inevitable. El experimento se canceló antes de lo planeado. Había sido diseñado para durar semanas, pero terminó tras solo 6 días. Cuando se anunció el final, no hubo celebración, no hubo alivio inmediato, tan solo confusión. Nadie sabía exactamente qué había pasado ni cómo procesarlo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier castigo. Las puertas se abrieron y la prisión dejó de existir como estructura física, pero no como experiencia mental.
La luz exterior resultó extraña, casi incómoda. El mundo seguía igual, pero quienes salían del sótano no eran los mismos que habían entrado. Algunos guardias evitaron mirar atrás. El uniforme había sido devuelto, pero el recuerdo del poder seguía presente. Para muchos, la pregunta no era qué habían hecho, sino cómo habían podido hacerlo tan rápido. Los prisioneros salieron en silencio. No celebraron, no sonrieron. Algunos apenas podían articular palabras. El encierro había terminado, pero la sensación de control seguía adherida a sus cuerpos. Las consecuencias psicológicas no tardaron en aparecer. Ansiedad, confusión, vergüenza. No había heridas visibles, pero el daño era profundo. Lo vivido no encajaba fácilmente en una explicación racional. Los investigadores comenzaron a revisar lo ocurrido. El experimento había producido resultados contundentes, pero a un costo inesperado. El debate interno creció. ¿Había valido la pena? Intentar justificarlo se volvió cada vez más difícil. La línea entre observación y daño había sido cruzada con demasiada facilidad. La experiencia ya no podía encerrarse en un informe académico. Había dejado una marca real en personas reales. Con el paso del tiempo, el experimento dejó de ser solo un estudio y se convirtió en un símbolo. Se habló de él en universidades, en libros, en debates públicos. Generó fascinación, rechazo y miedo en partes iguales. La ética científica cambió. Nuevas normas fueron creadas para evitar que algo similar volviera a ocurrir. El consentimiento informado, los límites claros, la supervisión externa, todo eso nació, en parte, como respuesta a lo sucedido en aquel sótano. Aún así, las críticas no se detuvieron. Se cuestionó la metodología, se discutió si los resultados habían sido influidos por el propio diseño del experimento. Se debatió si los investigadores habían empujado inconscientemente a los participantes hacia ese comportamiento. Pero incluso entre las críticas, el impacto permanecía. El experimento seguía siendo citado porque había mostrado algo incómodo a lo frágil que puede ser la moral cuando el contexto cambia. La pregunta se repetía una y otra vez. ¿El abuso nace de personas malas o de sistemas que lo permiten? El experimento dejó de pertenecer a un momento específico. Se convirtió en una advertencia permanente. Hoy, el sótano está vacío. Nugei Seudaus, no hay uniformes, no hay gafas oscuras. Pero la pregunta sigue viva. No eran monstruos, eran personas comunes, colocadas en una situación que recompensaba el control y castigaba la empatía. El poder no siempre se presenta con violencia evidente. A veces se disfraza de norma, de rutina, de deber. Y cuando eso ocurre, puede volverse más peligroso. La mayoría no actuó por maldad consciente. Obedeció, siguió instrucciones, aceptó el rol que le fue asignado, pero comprender el contexto no elimina la responsabilidad. El experimento no pertenece al pasado. Ocurre cada día, en escuelas, trabajos, instituciones, gobiernos. Cada vez que una persona acepta un rol sin cuestionarlo, el eco de aquel sótano vuelve a escucharse. La verdadera pregunta nunca fue qué hicieron ellos. La verdadera pregunta es qué haríamos nosotros. El experimento terminó cuando empezó a incomodar demasiado. Y mientras siga incomodándonos, seguirá cumpliendo su propósito. Si esta historia te hizo sentir incómodo, reflexionar o cuestionarte algo, entonces valió la pena contarla. Suscríbete para no perderte más documentales como este, donde exploramos los límites de la mente humana y el poder. Déjanos en los comentarios qué opinas. ¿Crees que el comportamiento de los participantes fue inevitable
¿O piensas que siempre existe una elección? ¿Tú habrías actuado diferente? Tu opinión es parte de la conversación